Cuando la radiación del Sol llega hacia la Tierra, con lo primero que se tiene que topar pues es con la atmósfera. Entonces, antes de poder registrarnos un satélite, la energía que le llegue, pues primero esta tendrá que pasar por una serie de capas hasta llegar a la superficie de la Tierra. Entonces, cuando la radiación llega a la atmósfera, va a sufrir diferentes tipos o van a ocurrir diferentes fenómenos. Uno de estos fenómenos es la dispersión, es decir, la difusión de la radiación debido a las partículas de la atmósfera. La dirección de energía se modifica sin previsión y en forma caótica. ¿Y esto de qué va a depender? Pues entre otras cosas, de qué tan densa esté la atmósfera, de qué tantas partículas haya en ella, de qué tan amplia esté la capa atmosférica, porque esta capa atmosférica no es continua ni es del mismo grosor en todo el planeta, sino que hay variaciones. Entonces, dependiendo de esto, serán los diferentes fenómenos de dispersión o de difusión que se dé de la energía que llega inicialmente al planeta Tierra. Las interacciones van a depender de algunos factores. Entre ellos, pues es de la longitud de onda que llega. Cuando hay longitudes de onda mayores, pues estas van a poder penetrar más fácilmente la atmósfera. Si las longitudes de onda que llegan son pequeñas y son frecuencias altas, pues estas van a empezar a rebotar y a chocar con todas las partículas que se encuentran en la atmósfera, de la densidad de partículas y moléculas que haya y del espesor de la atmósfera. Son los principales factores que van a influir para permitir el paso de la radiación hasta la Tierra. Por eso la capa atmosférica, su función es proteger de todas las radiaciones que envía el Sol y solo dejar pasar un grupo de radiaciones nada más. Entonces, en el caso de las dispersiones tenemos varios tipos o varios fenómenos de dispersión que ya han sido muy estudiados y observados. Entre ellos está lo que es la dispersión Rayleigh, que es la radiación que interactúa con partículas atmosféricas de tamaño inferior a la longitud de onda. El efecto Rayleigh aumenta hacia las longitudes de ondas cortas y disminuye hacia las longitudes de ondas largas. Entonces, una manera de poder observar este fenómeno pues es el azul del cielo. En la figura del lado derecho estamos observando cómo es que llegan algunas longitudes de ondas o radiaciones de longitud, de cierto tipo de longitud de onda, y cómo es que estas chocan. Entonces, lo que llega, o para ejemplificar lo que llega a la atmósfera, serían la radiación que está mostrada en color rojo, y luego cómo es que esta cambia o se dispersa es lo que estamos observando en color azul. Y todo lo que son las bolitas en color azul representarían partículas atmosféricas. Entonces, cuando llega una longitud de onda pequeña, como son el caso de las longitudes de la parte visible azul, pues estas van a rebotar y chocar mucho más fácilmente que lo que observamos, por ejemplo, en longitudes de ondas más amplias, como son el caso de las rojas, que estas sí pueden atravesar más fácil lo que es la atmósfera y pasar hasta la superficie terrestre. Entonces, es más fácil que todo lo que correspondería a la parte azul del espectro electromagnético quede atrapado y rebotando en la atmósfera. Por eso, vuelvo a repetir, observamos el color azul en el cielo. Otro tipo de dispersión es la dispersión Mie. Esta es causada principalmente por el polen, por el polvo, por gotas de agua y otras partículas en la porción inferior de la atmósfera. Las partículas atmosféricas de tamaño similar a las longitudes de onda incidente. Un ejemplo de esta dispersión pues son los atardeceres rojos. Entonces, nosotros observamos en la figura lo que sería el Sol, cómo está enviando energía hacia la Tierra, llega hacia lo que es la zona de la atmósfera terrestre, que está ejemplificada en este dibujo por las partículas redondas en color azul, y cómo es que se va a dispersar la información. Tendremos mayores dispersiones
del lado contrario en el mismo sentido de la energía incidente, y tenemos la dispersión menor hacia lo que sería directamente con la cara hacia el sol o en contra de la energía incidente, ¿sí? Esa es otra manera en cómo se va a dispersar la energía que llega del sol. Y tenemos también lo que es la dispersión no selectiva. Esta va a afectar a todas las longitudes de ondas utilizadas en la percepción remota, o al menos a la mayor parte. Las partículas atmosféricas son más grandes que las longitudes de onda incidente. Se dispersan cantidades similares de luz roja, verde y azul, produciendo rayos blancos. Y cuando se dice que afecta a todas las longitudes de onda utilizadas en percepción remota, es porque la mayor parte de la percepción remota está entre lo que sería el rango visible y el infrarrojo medio. Por eso, casi todas las imágenes de satélite tienen que ser trabajadas para poder quitar todos los efectos atmosféricos. ¿Por qué? Porque precisamente cuando llega la radiación, lo primero que va a hacer es rebotar en la atmósfera, y entonces ya todo este efecto ya toda esta energía con efecto atmosférico va a llegar a la superficie, y lo que estamos obteniendo en respuesta no es precisamente la respuesta del objeto solamente, sino que también trae consigo el efecto de la atmósfera. ¿Cómo lo podemos observar? Bueno, en la figura es para que ustedes vean cómo llegan las diferentes rayos a lo que sería energía radiante, a lo que sería la atmósfera, y cómo ésta se va a dispersar por todos lados. Otra interacción que se observa en la atmósfera es la absorción, es decir, cuando llegan las partículas de energía, o cuando llega la energía a la atmósfera, las partículas más grandes van a atrapar esa energía, y entonces esta va a quedar atrapada en lo que sería la capa atmosférica. Aquí es donde se genera el efecto invernadero. Cuando tenemos, por ejemplo, partículas de carbono, o que la atmósfera comienza a cargarse de partículas de carbono, esto ocasiona que cuando llega la energía quede atrapada allí y comience a calentar más lo que sería la zona de la atmósfera, debido a precisamente a esta interacción, a la absorción. Por eso se trata de generar menos de este tipo de partículas para que no venga este efecto invernadero. Vamos a ver cuáles son los factores que influyen en la absorción. Recordemos que, bueno, la absorción es cuando los rayos quedan atrapados en la capa atmosférica. Y la capa atmosférica, ¿por qué se compone principalmente? Pues está compuesta por ozono, que este va a absorber principalmente rayos ultravioletas, por el dióxido de carbono, que absorbe radiación del infrarrojo térmico, y por el vapor de agua, que absorbe radiación del infrarrojo de lambdas grandes, que también sería similar a lo del dióxido de carbono, que es el infrarrojo térmico, y un poco agarra también lo que sería la parte del radar. Entonces nosotros en la figura del lado izquierdo estamos observando lo que sería la capa atmosférica en color azul. Tenemos una capa de ozono que se ve ahí en coloraciones grisáceas. Cómo es que llegan la radiación del sol, y si ustedes se fijan, por ejemplo, en la primera radiación de rayos X absorbidos, ustedes observan son muchas ondas, es decir, frecuencias altas y longitudes de ondas muy pequeñas. Estas quedan prácticamente atrapadas en lo que sería la atmósfera. Después viene lo que sería la radiación ultravioleta. Esta llega hacia lo que es la capa de ozono. Estamos viendo que las longitudes de onda son un poco más amplias que las de los rayos X. Sin embargo, al llegar a la capa de ozono, este queda atrapado allí. Luego después, en su lado derecho, estamos observando longitudes de ondas que representarían a lo que es el infrarrojo, que este va a ser absorbido mayormente por el vapor de agua y el dióxido de carbono. Y luego vienen lo que son las ondas de radio. Estas prácticamente pueden penetrar
toda la atmósfera, la capa de ozono, etcétera. Aquí lo que nosotros estamos viendo en la parte de arriba de la figura es precisamente toda la porción del espectro electromagnético, cómo se está dividiendo. Nuevamente observamos lo que es la luz visible, la parte del infrarrojo, y estamos observando cómo es el comportamiento a manera de onda, ¿verdad? de cada una de estas porciones del espectro. Ahora, una vez que toda esa información ha pasado por lo que es la capa atmosférica, entonces ya pueden ver en la parte inferior cómo es que esta llega a tocar lo que es la superficie. Y después, cómo esta información después va a ser captada por diferentes aparatos satelitales que después serán tratados mediante antenas o radios telescópicos. Otro fenómeno de interacción que se da con la atmósfera es la transmisión, que es el proceso por el cual la radiación se propaga a través de un medio. Es decir, ni se dispersa ni se absorbe, sino que esta sigue viajando o sigue teniendo una trayectoria que le permite atravesar la atmósfera. Esto pues también, el que pueda haber transmisión, también va a depender del tipo de partículas con las que se tope la radiación. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros estamos observando en la figura del lado izquierdo cómo es que la radiación solar de la Tierra puede comportarse en las diferentes porciones del espectro, que va desde punto 4, punto 3 a 3.2. Estamos tomando únicamente la parte del visible y del infrarrojo reflejado. ¿Sí? La parte del infrarrojo térmico no está representada en esta gráfica. Entonces, con la línea que está discontinua, estamos observando la curva de un cuerpo negro a 600 grados Kelvin. Esta es una curva teórica, no es realmente el comportamiento que tiene la radiación al llegar a la atmósfera. Se hace de manera teórica para poder explicar cómo es el comportamiento de la radiación. Y la curva real o lo que realmente pasa con la radiación lo estamos observando con la línea continua. Entonces, lo que estamos observando también, las coloraciones que van del azul al rojo, corresponderían a las zonas que son absorbidas por partículas de ozono. Las coloraciones que se ven de verde, azul, son partículas del vapor de agua. Entonces, todas aquellas zonas en donde veamos estas coloraciones son las zonas en donde quedan o las longitudes de ondas que quedan atrapadas por el vapor de agua. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en el caso del ozono, las longitudes de ondas que mayormente quedan atrapadas por el ozono son todas las que correspondería a la parte del visible. Si ustedes se fijan en la figura, en donde se ven esas coloraciones que corresponderían al ozono, pues están dentro del rango de lo que es el visible. Aquí lo que ustedes están observando en el eje de las X correspondería a la longitud de onda, y en el eje de las Y la cantidad de energía que está llegando a la superficie. Luego después ven ustedes unas barras que están numeradas del 1 al 7. Las primeras 3 tienen color, porque acuérdense que en la parte del visible es la que nos da la noción del color, y está representado por los 3 colores primarios: el azul, el rojo y el verde. Y luego viene la 4, la 5 y 7, que estas partes corresponden a las franjas que ocupa una imagen Landsat, por eso son 7. Todo lo que es del 1 al 7 son las franjas que está ocupando una imagen Landsat Thematic Mapper. Entonces, ¿qué es lo que en dónde vamos a tener, por ejemplo, problemas por efectos atmosféricos? Pues indudablemente en lo que es las primeras 3 bandas, el principal efecto atmosférico va a ser la absorción por la zona o partículas de ozono, ¿no? Y ahí lo estamos viendo en lo que es la parte visible, que va del punto 4 al punto 7. Luego después viene lo que es el infrarrojo reflejado, el infrarrojo que se divide en infrarrojo cercano y el infrarrojo medio. En el infrarrojo cercano
las longitudes de onda de esta porción van a ser atrapadas o van a ser absorbidas por lo que es el vapor de agua. Entonces, la banda 4, en el caso de una imagen Landsat, es la que estaría representando esta zona del infrarrojo cercano. Y esta va a tener, si tiene problemas atmosféricos, van a ser precisamente ocasionadas por esta absorción del vapor de agua. Luego después vendría lo que es el infrarrojo medio, que está representado en el caso de las imágenes Landsat por las bandas 5 y 7. Si ustedes se fijan, más o menos de lo que es el 1.3 al 2.1, vamos a tener problemas de interacción por absorción de vapor de agua y de dióxido de carbono. Después de eso ya no vamos a tener tanto problema. ¿Por qué? Porque las longitudes de onda comienzan a ser mayores y entonces van a tener mayor posibilidad de penetración, por lo que ¿dónde vamos a tener mayores problemas de interacción atmosférica o efecto atmosférico en una imagen Landsat? Pues en las primeras 4 bandas es donde tenemos el mayor problema. La banda 5 tiene un problema menor y la banda 7 tendrá menos problemas de efecto atmosférico, y eso aquí en esta gráfica pues podemos observar por qué, tendremos más problemas de efecto atmosférico en las primeras bandas que en la banda 7. Las interacciones con la superficie son importantes. ¿Por qué? Porque a nosotros llega cierta cantidad de la energía incidente, es decir, de la energía que ya pasó por la atmósfera, y esta energía va a tener diferentes comportamientos. Una parte de la energía se va a reflejar, la otra parte de la energía se va a absorber y otra parte seguirá su trayecto o va a ser energía transmitida. Entonces, la energía que llega a la superficie es aquella energía que pasó por la atmósfera y no tuvo tantos problemas de dispersión o de absorción. Entonces, esta energía es la que realmente es la de interés para la percepción remota, porque lo que nosotros queremos captar es la información de la superficie de la Tierra. A menos que sea un estudio a nivel atmosférico, pues entonces sí nos interesará las interacciones que se llevan a cabo en la atmósfera. Pero en el caso específico de estudios de la superficie terrestre, pues esta es la porción de la energía que a nosotros nos va a interesar. Algo importante que hay que mencionar es que esta energía incidente, en el momento en que se descompone, habrá que tomar en cuenta cada una de estas partes en que se ha descompuesto para que nos dé la cantidad original de entrada de la energía. Es decir, la energía incidente va a ser igual a la sumatoria de la energía reflejada más la energía absorbida más la energía transmitida. Todas ellas, todas este tipo de comportamiento en la superficie nos dará como resultado la cantidad original de energía que llegó a la superficie. Cuando llega a la superficie tenemos de entrada 2 tipos de reflexiones. Ya hablamos de que hay una parte de la energía que se va a reflejar. Y todo sería maravilloso si llegando la energía se reflejara de manera especular, es decir, llega la energía y hay un rebote con un ángulo de casi 90 grados, es decir, toda la energía que llega rebota. Eso sería una reflexión especular. Toda la energía es redirigida en una misma dirección, es decir, rebota como si estuviéramos frente a un espejo. Y esto sería sensacional, ¿no? Si pudiéramos tener este tipo de reflexión, realmente estaríamos obteniendo solamente la información de esa zona, de esa área, ¿no? Este tipo de reflexión especular es común tenerla en zonas que son lisas. Es decir, por ejemplo, ahí en la foto que estamos observando en su lado izquierdo, pues es una carretera. Entonces, en una carretera que sea lisa, es decir, que no tenga hoyos o que esté afectada por algo, vamos a poder observar este tipo de reflexión especular. La reflexión difusa es aquella en donde la energía incidente llega, choca y esta va a reflejarse pero en diferentes direcciones. Esto lo que nos va a indicar
es que estamos observando una zona rugosa. Aquí en el ejemplo pues viene un pino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las hojas del pino tienen cierta rugosidad y esto hace que cuando llegue la energía pues esta se va a reflejar en diferentes direcciones. Pero esto también, por ejemplo, si estamos en una zona de playa, también vamos a poder observar este tipo de reflexión difusa. ¿Por qué? Porque tenemos los granitos de arena que cuando llega la energía, pues va a hacer que esta rebote en diferentes direcciones. ¿Por qué? Porque en realidad si ustedes tocan la arena, pues esta es más bien rugosa, ¿no? O en una zona en donde ha sido muy afectada por drenaje, por decir, entonces con drenaje me refiero a arroyos, ¿verdad? Que ha sido cortada por arroyos, entonces vamos a tener este tipo de reflexión. Bueno, dependiendo de cómo es esta reflexión o reflectividad, que es la energía que realmente es captada por los satélites, nosotros vamos a tener en cuenta un concepto que es el de firma espectral. La firma espectral es aquella que posee cada objeto y es una respuesta única para cada objeto. La firma espectral es como si fuera la huella de nuestros dedos. Y esta pertenece única y exclusivamente a cada elemento. Y este va a depender de la energía que refleje o emita las diferentes superficies. De manera teórica, así es como funciona. Entonces, en la figura que estamos observando, lo que nos permite ver son las diferentes firmas espectrales de materiales diversos de la superficie. De manera general, tenemos lo que sería agua clara, agua turbia en color azul más oscuro, vegetación con color verde y el suelo con color café. En el eje de las X lo que estamos viendo es la longitud de onda y en el eje de las Y estamos viendo la reflectancia o reflectividad de cada uno de estos materiales en porcentaje. En la parte superior, donde estamos observando todo lo que son las firmas espectrales, estamos observando una serie de imágenes de satélite. La mera abajo es una Landsat MSS, luego tendríamos una Landsat ETM, una Spot, Nimbus, un IRS, que es el satélite hindú, y Aster, y a mero arriba tendremos una imagen hiperespectral. Entonces, lo que podemos ver es que la mayor reflectividad, por ejemplo, en el caso del agua, la vamos a tener en la parte del visible, en la región del visible. Y conforme esta agua comienza a tener sedimentos, entonces ya vamos a observar que tendremos ciertas respuestas o cierta reflectividad en lo que es el infrarrojo cercano. Siempre que tengamos una firma espectral que tienda a cero en el infrarrojo cercano y que tenga la mayor reflectividad en el visible, pues estaremos hablando de cuerpos de agua clara. En el caso de la vegetación, pues lo que estamos observando es que la mayor reflectividad está en el infrarrojo cercano y esta va a ir disminuyendo conforme estemos ya sea en la parte del visible o en la parte del infrarrojo medio. Y en el caso del suelo, las mayores reflectividades pues van a estar en el infrarrojo medio. Entonces, dependiendo del tipo de imagen que vamos a utilizar en nuestro estudio, vamos a poder observar en mayor o menor medida las diferentes porciones de la firma espectral de algún material en particular. En el caso específico de geología, la firma que más nos interesa pues es la que correspondería a la zona de suelo. La de vegetación, sin embargo, no se debe desdeñar, digámoslo así, porque en algunos estudios se ha observado la relación que tiene la vegetación con el tipo de suelo o con el tipo de mineralización que hay en la zona. Entonces, cuando no es posible observar directamente el suelo o la zona sin vegetación, pues hay que hacer este tipo de relaciones entre vegetación y suelo. Entonces ustedes pueden observar por el tipo de imagen de satélite donde podemos tener mayor detalle
de observación en una firma espectral. En el caso de una imagen Aviris, que es una imagen hiperespectral, es decir, tiene muchísimas bandas o porciones del espectro electromagnético que están comprendidas en una porción que va de 0.4 a 2.6 micrómetros. Entonces allí vamos a tener un mayor detalle de observación de firma espectral con respecto a lo que tenemos, por ejemplo, con una Landsat o con una imagen del satélite hindú, del IRS. Vamos a analizar un poquito de las firmas espectrales de la vegetación y del suelo. Vamos a comenzar con la vegetación. Entonces, en la imagen que nosotros estamos observando, tenemos nuevamente las longitudes de onda en el eje de las X y la reflectancia en porcentaje en el eje de las Y. La primera parte de la firma nos va a estar hablando de los pigmentos de la hoja, es decir, si hay clorofila o no hay. Cuando hay ausencia de clorofila es porque hay algún tipo de estrés en la hoja o porque hay ciertos minerales que hacen que se presenten otros tipos de pigmento y disminuya la clorofila. Después lo que seguiría, que es la parte del infrarrojo cercano que va de 0.7 a 1.4, nos habla de la estructura de la hoja. Es decir, si tenemos una hoja sana, con cierta forma, o si esta hoja es en forma, por ejemplo, de aguja, o tiene alguna enfermedad o algo que hace que no esté completa la hoja, etcétera. Que no haya buena aireación, en fin, varias condiciones que nos pudieran informar sobre el estado de la vegetación. Y después lo que es el infrarrojo medio nos está hablando del contenido de agua que hay en la hoja. Es decir, si tenemos una buena absorción de agua, la respuesta espectral en el infrarrojo medio va a disminuir mucho con respecto a lo que tenemos en el infrarrojo cercano. Entonces aquí observamos dos firmas. La firma que está en un color verde amarillento, que correspondería a una vegetación enferma o con algún tipo de relación mineralógica, y tenemos lo que en color verde, lo que sería la vegetación sana, que correspondería a hojas verdes con bastante clorofila, con una buena absorción de agua. Entonces, este tipo de análisis sobre la vegetación también nos puede, como lo mencioné anteriormente, nos puede ayudar a poder relacionar el tipo de vegetación que estamos teniendo en la zona con el tipo de geología, de litología, o si hay algún tipo de mineral que le esté dando alguna coloración diferente a la que se esperaría en una vegetación sana. Después vamos a abordar un poquito lo que serían las firmas espectrales en rocas ígneas. Nuevamente tenemos nuestra gráfica en donde mostramos la longitud de onda en el eje de las X, en el eje de las Y es la reflectividad en porcentaje, y aquí tenemos varios tipos de rocas ígneas muy comunes, que sería el basalto, el gabbro, el granito y la riolita. Si nosotros observamos, por ejemplo, en estas cuatro firmas espectrales, el basalto es el que tiene los valores más bajos de reflectividad. Entonces, cuando nosotros observemos una zona de basaltos en una imagen de satélite, ¿qué es lo que esperaríamos encontrar o qué colores esperaríamos encontrar en una imagen de satélite? Pues coloraciones oscuras, muy oscuras. ¿Por qué? Porque de entrada el basalto tiene toda lo que es la parte del visible y del infrarrojo cercano con valores muy bajos de reflectividad. Esto lo que nos va a ocasionar cuando observemos en una imagen de satélite pues son coloraciones de gris oscuro a negro. Después tenemos que en la parte del infrarrojo medio y el infrarrojo lejano vamos a tener ya una mayor reflectividad. Es decir, si queremos tener mayor visibilidad de reflectividad, tendremos que utilizar, por ejemplo, las partes térmicas, ¿sí?, del infrarrojo térmico. Para el caso del gabbro, tenemos valores de reflectividad un poco más altos que el basalto,
pero no se compara con lo que podemos observar con el granito y la riolita. En el caso del granito y la riolita vamos a tener valores de reflectividad muy altos en lo que es la parte del visible y del infrarrojo cercano y medio. Si nos vamos para el caso de las rocas sedimentarias, igualmente observando cómo es su comportamiento en una porción del espectro que va del visible al infrarrojo térmico, está ocupado de 0 a 14 micrómetros, podemos observar que la lutita es la que nos va a presentar los valores más bajos. En el caso de la caliza, vamos a tener puntos de reflectividad altos, sobre todo en lo que va de la porción del 6 al 7 micrómetros, es decir, ya estamos en la parte térmica del espectro electromagnético. En el caso de la arenisca, donde vamos a tener los valores mayores, va a ser en la parte del visible y del infrarrojo medio. Igualmente para la lutita y para la caliza tenemos ciertos valores altos en esa porción y luego bajan hacia lo que es de infrarrojo medio a térmico. Entonces, la mayor parte de las imágenes ópticas de teledetección, percepción remota, están englobadas en lo que es visible e infrarrojo medio. ¿Dónde esperaríamos nosotros encontrar las mayores reflectividades en ese rango? Pues va a ser en la parte del visible y del infrarrojo cercano, para el caso de estas rocas sedimentarias en particular. En el caso de las rocas metamórficas, aquí estoy presentando las firmas espectrales de lo que son los esquistos de mica, del mármol en color café, de la cuarcita en color azul, del esquisto de Orblenda en verde y del gneiss en color rosa. Igualmente nosotros trabajamos la mayor parte en lo que es la parte visible y del infrarrojo medio. Entonces el gneiss, por ejemplo, va a tener valores muy altos hacia lo que es el infrarrojo medio, mientras que, por ejemplo, el mármol encontramos sus valores de reflectividad o coloración, en el caso de una imagen de satélite, coloraciones blancas, si estamos observando en tonos de grises. Para el mármol lo vamos a encontrar en la zona del visible. En el caso de la cuarcita, vamos a estar observando mejores respuestas de reflectividad en lo que es la zona del infrarrojo medio, lo mismo para el esquisto de Orblenda, y en el caso del esquisto de Mícano, ahí vamos a observarlo mejor hacia lo que es la porción del visible. Entonces, dependiendo también del tipo de material que nosotros queramos observar, pues será también el tipo de imagen que vayamos a utilizar. En minería ahorita lo que más se utilizan son las imágenes Aster y las imágenes hiperespectrales, aunque de origen la imagen Landsat fue utilizada mucho para estudios de minería y hasta la actualidad se siguen utilizando. ¿Por qué? Porque hay porciones que manejan este tipo de imágenes que permiten realmente diferenciar entre, por ejemplo, un gabbro, ¿verdad?, con respecto a lo que un gabbro que es roca ígnea con respecto a un esquisto de mica que es una roca metamórfica. Además de que hay otros factores u otras cosas que se deben de observar en la imagen, no solamente las tonalidades, como lo vamos a ver más adelante. Pero gran parte de la percepción remota pues se basa en esto, ¿no? En el análisis de las firmas espectrales de los diferentes tipos de materiales que conforman la superficie terrestre. Ahora vayamos un poquito a observar lo que son las firmas espectrales en los suelos. Los suelos suelen ser importantes relacionarlos. ¿Por qué? Porque son producto de las rocas que están circundando el área. Entonces, si hay alguna roca que tenga interés por el tipo de mineralización que hay, seguramente lo vamos a poder encontrar también en el suelo, en el tipo de suelo que lo está generando. Entonces tenemos, por ejemplo, la arena de grano grueso, que su firma está aquí en color verde, luego el suelo arcilloso que está en color rojo, arena de grano fino en color rosa y tenemos lo que son limos en color azul. Igualmente tenemos las mayores reflectividades se van a encontrar en lo que es la parte visible e infrarrojo medio y van a bajar considerablemente hacia lo que es el infrarrojo
térmico. Entonces, si queremos hacer un estudio para relacionar el tipo de suelo con la roca que esté circundante en el área, que por ejemplo esté cubierta de vegetación, pues nos remitiremos a imágenes que manejen esta parte del espectro electromagnético. La mayor parte de las imágenes de percepción remota van a estar en esta zona del visible al infrarrojo medio. Ahora, con respecto a minerales, yo aquí sí quiero aclarar una cosa. Muchas de estas firmas son obtenidas en laboratorios, entonces es fácil poder disociar diferentes tipos de minerales que estén componiendo una roca. Cuando nosotros observamos la roca en una imagen de satélite, no vamos a poder obtener de una manera tan sencilla, bueno, pues es que esto es calcita o esto es monmorillonita, ¿no? No es tan fácil. Para hacer un análisis de firmas espectrales más detallado, pues entonces se tiene que ir al campo y tomar la firma espectral en campo. Si nosotros vamos a utilizar las bibliotecas espectrales para comparar lo que estamos observando en campo, que son rocas, y tratar de dilucidar, no, bueno, es que esto realmente representa monmorillonita, pues no. Nos va a estar mostrando cuál es el tipo de mineral que probablemente predomine en la roca, pero no es exclusivamente monmorillonita o hematita o calcita. Sin embargo, gran parte de la respuesta que tienen estos minerales que conforman a las diferentes rocas nos va a dar una visión de cuál es el tipo de mineral que pudiera prevalecer en la zona de estudio. Entonces aquí, por ejemplo, tengo los principales, algunos, no los principales, algunos tipos de minerales que se encuentran, por ejemplo, en zonas con alteración, como es el caso de la hematita. Aquí lo que estamos observando es nada más un rango que va de 0.5 a 2.5, que nos abarca la parte del visible y del infrarrojo hasta el infrarrojo medio. Estamos observando que la mayor reflectividad pues la vamos a encontrar hacia lo que son el infrarrojo medio, que va del 2 al 2.5. Vamos a tener las mayores reflectividades en la hematita. Entonces, si nosotros queremos tratar de encontrar o detallar más zonas que tengan prevalecientemente hematita, pues vamos a utilizar estas regiones del espectro, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una imagen Landsat, pues estaremos utilizando las bandas 5 y las bandas 7. En el caso de la clorita, pues también tenemos valores altos que incluyen la banda 4, la banda 5 y la banda 7 de la imagen Landsat, porque los mayores valores los vamos a encontrar desde 1.6 a 2.5 micrómetros. Luego vendría, por ejemplo, la moscovita en color café oscuro, también con valores altos en el infrarrojo, la monmorillonita, que también tiene valores, ciertas porciones del infrarrojo muestran valores altos, pero la mayor reflectividad ya está en el visible, en la zona del visible, y lo mismo que para la calcita. Entonces, esto es importante observar, porque a partir de aquí vamos a poder utilizar una técnica que se llama cociente de bandas. Más adelante vamos a ver en qué consiste, pero es precisamente de la observación de las firmas espectrales que sale esta técnica, y esta técnica lo que nos va a ayudar es en poder mostrar de una manera más clara cuáles son las zonas que son más ricas, por ejemplo, en monmorillonita o en hematita o en siderita, etcétera, dependiendo del tipo de alteración que estemos buscando en la zona. Entonces, para esto, para poder obtener una firma espectral detallada o un mayor o menor detalle en una zona, va a depender mucho del sensor o captador que estemos utilizando. Y esto es importante porque dependiendo del tipo de sensor, ¿verdad?, vamos a obtener imágenes que nos den mayor o menor detalle, tanto espectral como espacial, de una zona. El sensor, ¿qué es? Pues es un dispositivo que detecta energía electromagnética. Es decir, cuando ustedes utilizan una cámara fotográfica, ustedes dan un clic y lo que van a obtener es una imagen
ya lo que van a obtener es un formato matricial. En el caso de los satélites, lo que ellos van a detectar es energía. Son las ondas que hemos estado viendo en el transcurso del curso. Eso es lo que realmente va a detectar el sensor. Este sensor, una vez que va a detectar la energía, la va a convertir en una señal y la presenta en forma susceptible de ser aprovechada para su estudio. Es decir, la va a presentar en un formato de imagen, un formato que nosotros vamos a poder interpretar. Si nosotros queremos interpretar nada más la energía, pues entonces utilizaríamos únicamente la señal en forma de ondas que llega directamente al satélite, pero en realidad la mayor parte de los usuarios lo que utilizamos pues es una imagen, ¿sí? Algo que nos ayude a identificar diferentes objetos en la superficie terrestre. Entonces, en la imagen que ustedes están observando se pueden dar cuenta que hay muchísimos tipos de sensores. Algunos distribuidores son directamente los gobiernos, otros son distribuidores particulares, y dependiendo de la altitud del satélite, del tipo de imagen, etcétera, pues serán las diferentes aplicaciones. O sea, no todos los sensores van a estar captando información para geología, por decir, o para meteorología. Por eso hay una amplia gama de sensores y esta amplia gama nos permite elegir diferentes tipos de imágenes dependiendo de lo que haya captado el sensor. Algo importante aquí de mencionar es que cada sensor sigue una trayectoria y esta trayectoria es conocida como órbita. A partir de esa trayectoria va a estar girando el satélite con su sensor y va a estar realizando tomas, lo que va a permitir no solamente captar ciertas porciones del espectro electromagnético, sino también cierto detalle del terreno, cierto detalle en el tiempo de la toma, es decir, cada cuánto va a pasar por el mismo punto, etcétera. Entonces, bueno, ustedes pueden observar aquí, hay muchos sensores y por eso hay una amplia gama de imágenes de satélite. Dependiendo del tipo de sensor, pues vamos a tener imágenes que son conocidas como la parte óptica de la percepción remota o la parte de radar. Entonces, los sensores pasivos, lo que vamos a tener en este tipo de sensores es que la fuente de radiación es el sol y toda la energía que se refleja es porque la energía incidente viene del sol. Aquí se encontraría la mayor parte de las imágenes de satélite de la parte óptica. En el caso del sensor activo, el sensor activo también, además de traer la parte que va a captar energía, trae un dispositivo que va a generar un flujo de radiación, es decir, este sensor va a emitir su propio flujo de radiación y a la vez va a estar captando el flujo de reflexión, es decir, todo lo que refleja la superficie también va a ser captada por este sensor. Y esto es lo que se conoce como sensor activo y la mayor parte de las imágenes de radar son producto de estos sensores activos. Y hay una nueva tecnología que también depende de sensores activos, que es la tecnología LIDAR. Según el principio de funcionamiento de un sensor, vamos a tener dos grandes tipos de sensores. El sensor de barrido, que estamos observando su imagen en el lado izquierdo, y el sensor de cuadro, que estamos observando su imagen en la figura del lado derecho. En el sensor de barrido, aquí lo que vamos a tener es que el sensor va a estar realizando un barrido o peinado de la zona, y esto lo va a hacer por franjas, como lo estamos observando en la imagen del lado izquierdo. Las franjas van a ir de manera perpendicular, o el barrido va a ser de manera perpendicular a la trayectoria que tenga el satélite. Entonces aquí lo que estamos observando, bueno, es el satélite, ¿verdad? Después tenemos lo que es el detector, estamos viendo el campo de vista o campo de visiones
instantáneo, estamos viendo el campo de vista angular y luego a mero abajo estamos viendo cómo es que se realiza este barrido, ¿no? Entonces el barrido es, como lo dije, perpendicular a la trayectoria del detector y además va a ir haciendo el barrido por de determinadas celdas, digamos, o porciones del terreno, ¿sí? Hasta completar una línea. Una vez que completa la línea, regresa al origen y vuelve a realizar el barrido. En el caso de del funcionamiento a cuadro, aquí lo que va a hacer el sensor es hacer la toma de toda una porción y luego se pasa a la siguiente porción de terreno. Esto va a ser en el sentido de la trayectoria del satélite. Entonces, en la parte de arriba lo que estamos observando es lo que sería el sensor, la cámara o un video. Luego después vendría lo que es la parte por donde va a colarse toda la información o el punto central, ¿verdad? Que va a recibir toda la información o el lente también. Y luego en la parte de abajo estamos viendo cómo es que se realiza la toma, ¿sí? Que son más bien por porciones grandes de terreno, no por líneas como se observa en el sensor de barrido, que también es conocido como escáner, ¿sí? El barrido y escáner es lo mismo. Entonces, en el caso del cuadro, bueno, aquí también lo que estamos observando, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, tenemos lo que es el terreno en la parte de abajo, pasa la información a través del lente y luego ya tenemos lo que sería la imagen, que es lo que vemos ahí como plano focal, ¿no? O la parte que se está observando. Obviamente esta información está ya, está representado, es una representación del terreno, ¿sí? Entonces está proyectado, digámoslo así. Cuando se captura la imagen, es importante tener en cuenta que hay dos conceptos que se deben de manejar, ¿verdad? Para poder después hacer una serie de correcciones sobre la imagen o para ver si hay distorsiones o no sobre el terreno. Uno de ellos es el campo de visión instantáneo, que en la literatura lo vamos a encontrar como IFOV, por sus siglas en inglés, que determina el tamaño de la celda del terreno, ¿sí? Entonces, entre más grande sea el IFOV, vamos a tener un tamaño de celda más grande. Entre más pequeño sea, pues va a ser más pequeño. El siguiente concepto es el campo de visión o el FOV, que corresponde a una línea de imagen completa, es decir, todo el barrido, ¿sí? Cuando estamos hablando de captores por barrido, pues será toda la línea de barrido, y si es de cuadro, pues será todo el cuadro ya completo. Dependiendo de estos conceptos, también se da origen a las plataformas, es decir, donde van a ir montados los diferentes captores. Vamos a tener plataformas que van a estar desde la superficie hasta las que son las plataformas satelitales. Entonces la plataforma nos va a permitir montar el captor y almacenar y transmitir imágenes a distancia. Esa es la utilidad de las plataformas. Entonces tenemos, por ejemplo, la plataforma Meteosat, que está a 36,000 kilómetros a partir de la superficie del terreno. Eso ya se considera una plataforma satelital, ¿sí? Porque está en lo que es la parte atmosférica de la Tierra. La mayor parte de los satélites anda entre 200 y 1000 kilómetros a partir de la superficie. Y ahí, por ejemplo, en la imagen, en lo que es la parte 2, que se ve acá en la parte más a la derecha de la imagen, tienen unos números 1, 2 y 3. Bueno, en la parte 2 es donde está la mayor parte de las plataformas satelitales. Tenemos la plataforma Lanza, que fue lanzada por Estados Unidos en los años 70. Luego tenemos la plataforma Spot, que esta es lanzada por el gobierno francés en los años 80. Radarsat, que es una plataforma canadiense, bueno, Estados Unidos y Canadá, que también empezó
a finales de los 70, principios de los 80. El NOAA, la plataforma NOAA, que también es de los Estados Unidos, también empezó por los 60, por los años 60. Están los vuelos aéreos de gran altura, que es lo que se conoce como Space Shuttle. Aquí tenemos información de imágenes pues más detalladas del terreno. También la mayor parte están operados por gobierno de Estados Unidos. Está la Estación Espacial Internacional ISS, que está operada por varios países europeos, e ICONOS, que es plataforma entre privado y Estados Unidos. Luego después tenemos en la parte más baja, digamos, de altitud, que va de nivel de terreno hasta 20 kilómetros. En general son imágenes captadas por aviones, ¿sí? Algunos son aviones de vuelos de gran altitud, otras son teledetección aéreas o fotografías aéreas, ¿verdad? Que ya andan alrededor de entre los 5 y 8 kilómetros. Y finalmente está la información que sacamos directamente de superficie, que es por medio de espectroradiómetros. Ahí sí hay que ir al terreno, hay que ir ya sea hacer la toma de vegetación, de suelo, de roca y llevarla a un laboratorio, o llevar un espectroradiómetro portátil y hacer la toma in situ. Entonces, dependiendo del detalle, dependiendo de las posibilidades económicas también, pues se podrá tener acceso a cualquiera de este tipo de información o incluso de plataforma, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para un espectroradiómetro, pues es posible adquirir uno y tenerlo en la empresa y llevar y hacer tomas in situ, o viene comprar uno de laboratorio y llevar las muestras para analizarlas en laboratorio. Igualmente, por ejemplo, la fotografía aérea es bastante accesible, y en el caso de las imágenes de satélite, o para poder acceder a imágenes de satélite, pues allí sí se tiene que recurrir a los distribuidores, ¿verdad? Porque es difícil que se tenga su propio satélite.